Ok, estamos iniciando eh, el video número, a ver, video número, ya les voy a decir, video número 3. Bueno, video número 107 de Apocalipsis, video número 107 de Apocalipsis. Pero en estos 107 videos se abrió un tema interesante en el capítulo 14 de Apocalipsis, ya vamos ahí, versículo 4, que habla de los 144,000 que son primicias, utiliza esa palabra, primicias de los hombres de la redención del ser humano. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar qué son las primicias, pero se abrió también el tema de ofrendas y de los diezmos. Entonces este es el tercer video. En el primer video hablamos de qué eran las primicias y mostramos bíblicamente que las primicias no las dan los empleados, las primicias no las dan los asalariados, los jornaleros. Las primicias son tres clases: del fruto de la tierra, del fruto de los animales o del fruto del vientre. Solo que del fruto del vientre se podía redimir, no había que irlo a sacrificar. Pero el resto de primicias se podían entregar. Al del burro tampoco se podía entregar, había que redimirlo. Ahora, hablamos de las primicias y de cómo los dueños de la tierra, los dueños de los animales, son los que deben dar primicias. Eso fue el primer video. En el segundo video comenzamos a hablar un poquito acerca de las ofrendas. No, en el primero, ya finalizando. Y en el segundo hondamos en las ofrendas y hablamos 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9. Los dos capítulos que hablan de cómo se debe ofrendar. Y nos quedamos sorprendidos que Tito, en el capítulo 8, junto con Timoteo, son los encargados de recolectar esa ofrenda para poder llevar a los necesitados, a unos hermanos que en Jerusalén estaban aguantando hambre, cristianos que estaban, ¿sí? ¿Cómo se dice? Sufriendo hambruna. También analizamos en el capítulo 8 de 2 de Corintios y en el capítulo 9 que la ofrenda es según lo que tienes, que usted no se debe endeudar y que la ofrenda se da primero teniendo las cosas en el hogar. Cuando usted tenga todo en el hogar puede ofrendar, pero es que la ofrenda no es lo mismo que el diezmo. Y ahí nos fuimos, como se dice, hablando y hablando, y alguien hizo una pregunta muy buena, que fue la hermana Luz, que espero entre pronto porque el celular le está molestando. Ella preguntó enseguida, bueno, y cuando vienen inconversos y quieren vivir la bendición del diezmo, porque hay inconversos que dan diezmos porque saben que les va bien, entonces estudiamos bíblicamente que no es cierto. No es cierto que la promesa del diezmo les alcance al inconverso. No, eso no es cierto. Él cree en su mente que es así. Y analizamos varios textos donde Dios prohíbe diezmos y ofrendas y primicias que no sean de gente que le pertenezca a Él. Por ejemplo, 1 Corintios 10:20, es muy claro. Dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, no a Dios. Los gentiles no les están dando a Dios, le están dando realmente a un demonio. Pero David, es en la iglesia. Ey, eso no está bien. Eso está sacrificado, es no a Dios. No es para Dios realmente. Y quedamos ahí. Ya estudiamos la primicia, ya estudiamos la ofrenda. Hoy vamos a entrar en los diezmos. Bueno, habíamos entrado la clase pasada, pero alguien hizo la pregunta. Y en la clase pasada vimos Levítico, capítulo 27. Y nos dimos cuenta
Se escucha entrecortado, hermanos. La hermana Marelvi se escucha entrecortado. Es que la señal está molestando. Está molestando. Está cortando un poco. Sí, es la señal. Lastimosamente está molestando el internet. ¿Sí? Es que allá está lloviendo duro. Sí, debe ser. Debe ser eso. Bueno, y vamos poquito a poquito. En Levítico 27 es muy clara la palabra. Levítico 27. A ver, busquémoslo rápidamente. Y vamos a retomar ese pedacito que me interesa, porque vamos a decir que hoy vamos a hablar del diezmo, exclusivamente del diezmo. ¿Sí? Levítico 27, versículo 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, subraye eso. ¿De quién es el diezmo? De Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? La ofrenda, su nombre, su etimología lo dice ofrecer. Ofrenda viene de ofrecer. Es algo que tú ofreces de lo que tú tienes. Pero el diezmo no. El diezmo le pertenece a él. Es de él el diezmo. Usted no puede, óigame bien, decir si quiere, me es opcional. No. Aquí veíamos en la clase pasada que el diezmo en Levítico 27 dice le pertenece a él. Es más, ya llegó la hermana Patricia. Saludos, Yadira, Jorgito, ¿cómo se encuentran? Gladys, Caterine, no lo había saludado. Bendiciones para todos mis hermanos. Marelvi, saludos. Abrazo. Fuerte abrazo, gracias mi amado hermano. Prendan las cámaras los que puedan, por favor. Oído. En la clase pasada hicimos un ejemplo con la hermana Patricia. ¿Cómo se encuentra? ¿Está el hermano Jorge por ahí? Y hablábamos de que uno... Claro. Bueno, Dios les bendiga, saludos. Sí, ok. Y hacíamos el ejemplo de llegar a la casa, visitarlos y que le dan a uno una taza de chocolate, ¿sí? Con ese quesito delicioso, que no sea costeño, sino el de mano, el de hoja, creo que se llama, o de mano, no recuerdo cómo es. Entonces uno pasa un momento alegre, pero llega un momento en que tú tienes que devolver ¿el qué? Devuelves la taza, porque la taza le pertenece. Y cuando tú le devuelves la taza, ¿sí? No está diciendo, deme más. No, le está diciendo, gracias, muy amable, es tuyo. Es un agradecimiento. Ese es el problema, que la gente le vendieron la idea de que usted dé el diezmo para que Dios le dé más. Y eso es un error. El diezmo le pertenece a Dios. Estamos en la introducción. Estamos hablando de la clase pasada. Y usted devuelve la taza de chocolate, pues porque esa taza le pertenece a la persona. Pero usted no devuelve la taza, hermano Julio y hermana Luz, Dios les bendiga, saludos. Usted no devuelve la taza para que le den más. Buenas noches. No, usted devuelve la taza porque es de él. Entonces hoy vamos a estudiar eso. Y vamos a iniciar Levítico 27, del 30 en adelante. El diezmo le pertenece a Dios, es de él. ¿Me hago comprender? Bueno, como siempre, bienvenidos. Buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, reunidos en el nombre de Jesús para estudiar la palabra. Me toca despacito porque las pilas se me acabaron. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Engañarán a muchos.
lunes a viernes estudiamos la palabra. Los invitamos de lunes a viernes. A las 4:30 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento. A las 7:30 de la noche iniciamos la transmisión del Nuevo Testamento. Estamos estudiando Apocalipsis. Ya vamos en el video 107. Y comenzamos a hablar de las primicias porque en el capítulo 14, versículo 4, dice que los 144,000 son primicias. Y se está hablando el tema de la ofrenda. Y hoy vamos a hablar ese tema del diezmo. Si tienen preguntas, formúlenlas, por favor. Entonces, el tema lo iniciamos con Levítico 27. Versículo 30 dice, el diezmo es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles, es de Jehová. Y habla el versículo 31 y 32, habla de algo que sucede mucho. Y es que hay personas que tienen apartado el diezmo, pero dicen, necesito coger algo y después lo repongo. Entonces Dios le dice, ¿vas a coger algo? Sí, bueno, de lo que tú cojas lo devuelves, pero añades el 20% más. Interesante, ¿no? Como una especie de interés. Ahora, el versículo 33 también es muy importante. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si usted lo llega a cambiar, el que usted dio, en cambio, ¿sí?, será los dos, tanto el que tomó como el que dio en cambio, los dos le pertenecen a él. Y eso va para personas que dicen, no, el diezmo es muy poquito, ¿sí? Hay personas que dicen, no, ¿cómo voy a diezmar yo 10,000, 20,000, 30,000 pesos? Es muy poquito. No, no importa. Es que el diezmo no es que sea poquito o mucho. El diezmo analiza tu corazón. El diezmo prueba tu fe. Como eso le pertenece al Señor, eso no es como las ofrendas de 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, que dice que usted debe dar teniendo primero lo necesario en todo y que no debe usted dar de lo que no tiene. No, ahí no es así. Ahí es que usted recibe y usted obligatoriamente saca el diezmo. ¿Me hago comprender? Ahora, estamos analizando primero el diezmo en el antiguo pacto, para después poderlo mirar a ver si está en el nuevo pacto, porque hay personas que aseguran que el diezmo no existe en el nuevo pacto. Vamos a mirar si es cierto. Hermana Caterina, cuéntame. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Una preguntita, la verdad es que hace tiempo ya me acordé que escuché una enseñanza que decía que el diezmo se debe dar, por lo menos si a uno le regalan un par de zapatos, entonces uno calcula, bueno, estos zapatos costaron 200, entonces uno saca el 10% de todo lo que a uno le regalen, uno le calcula el precio y que también incluye eso o solamente del trabajo de uno. Esa es mi duda. Yo diría que eso es una exageración, amada hermana. ¿Sí me va a entender? Nunca lo había pensado, ¿sabe? Nunca lo había pensado. Y creo que eso no es así. Porque el diezmo es primero fruto de tu labor. ¿Estamos claros? Fruto del trabajo de la tierra, del trabajo de los animales, del trabajo de tu sudor. Ese es diezmo. No sé hasta qué punto sea eso cierto, que no lo creo. Porque si no, entonces estaríamos pensando a cada rato en sacar plata de donde no tenemos. Ya le doy la palabra, hermana Luz. Entonces imagínense que los hermanos Burgos me obsequiaron un par de libros que estoy leyendo, estoy devorando. Y entonces me toca llamar al hermano Jorge Burgos y decirle, hermano, ¿a cómo es que están los libros en la librería? Y sacar el diezmo. No, eso no es cierto. Usted da el diezmo
de todo su trabajo, de su labor. ¿Me hago comprender? Hermana Luz, levantó la mano. Cuénteme, hermana Luz Hernández. Sí, buenas noches. Y la palabra de Dios dice que debemos diezmar de todo lo recibido en nuestras manos, pero de todo el dinero recibido en nuestras manos, porque ese dinero viene de Él. Entonces tenemos que dar, y es de Él, de hecho es de Él, sino que somos mayordomos y Él dice que el 10% le pertenece a Él, pero de todo lo recibido en nuestras manos. Es decir, que si a mí alguien me da una ofrenda de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, me lo da en mis manos, yo debo diezmar de ese 1.000.000 de pesos 100.000 pesos, porque eso es un dinero que está llegando a mis manos, no solamente de frutos de trabajo, puede ser de cualquier otro origen el dinero, claro, lógicamente, mientras no sea un mal origen. Entonces, es dar el 10% de todo el dinero que llega a mis manos. ¿Dónde dice eso, hermano? Por favor. Ya se lo busco, pero eso váyalo buscando, por favor, ya se lo anoto allí, ahí se lo voy buscando. Listo, ok, lo vamos a analizar. Porque es que la pregunta que la hermana hizo al inicio fue, bueno, recibo un par de zapatos y tengo que diezmar el valor de par de... No, hasta por allá no nos vayamos. Más adelante vamos a analizar en la historia del diezmo, de dónde nació el diezmo, que no nace en la ley, sino que ahorita estoy hablando de la ley. Quiero primero salir de la ley. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito más profundo del diezmo en Deuteronomio capítulo 12. Vámonos para... Hermano David. Dígame. Hermana Yadira. Estoy haciendo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, dale. Bueno, me hicieron una pregunta. Si, por ejemplo, la mujer es conversa y el marido es inconverso, entonces ella no trabaja ni, o sea, ella no genera ingresos, simplemente de lo que el marido genera, ¿verdad? Entonces debe esa mujer dar el diezmo, debe ella dar el diezmo, o sea, ¿cómo le dijera yo? Ella dijo, yo debo dar el diezmo si yo no trabajo, o sea, yo no genero ingresos, yo no cojo, sino es mi marido el que trabaja y él da los gastos, todo lo de la casa, los gastos míos, me da todo lo que necesito. Entonces, ¿cómo hago yo para dar el diezmo de eso? Entonces yo digo que no sé si de lo que él le da a ella o de lo que a ella le quede, ella debería sacar de ahí, o simplemente como ella no recibe ningún ingreso, no da el diezmo. Vamos a esperar a ver qué dice la hermana Luz, qué encuentra para poder mirar qué tan cierto es y le respondo eso. Hermana Evelyn, ¿tiene alguna pregunta? Todos por favor a Deuteronomio 12. Dale, Evelyn. David, una pregunta y confirmando lo que dice también la señora de que sí, a uno le enseñan y le dicen que si hasta una botella de agua, un vestido de Navidad o de lo que sea, tú sacas el valor equivalente y tú tienes que llevar, o sea, todo lo que llegue a tu moneda. Si tú hoy me regalas un almuerzo y yo saco el presupuesto, hay que llevar el diezmo. Esa sí le confirmo que es así a la señora, que estaba diciendo al hermano. La otra, el diezmo fue algo que ofreció a Abraham, luego Jacob. Ya va, no te me vayas allá, por favor. Espérate, porque... Sí. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, está hablando la hermana. Sí. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Sí. Dice, primero de Crónica, primera de Corintios o primero de Crónicas, porque dice primera. Si es Crónicas es primero porque es un libro. Si es Corintios es primera porque es una carta. A ver, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Sí, pero ahí no está hablando del diezmo. Hermana Luz. Sí, ya lo escuché. ¿Te hago entender? Mire,
vamos a ir, cuando lleguemos a hablar del nuevo pacto, yo les voy a decir a ustedes, todo es de Dios. Todo. Mi ropa, todo es de Dios. ¿Me hago entender? Recuerda que les mostré que los cristianos de la iglesia primitiva daban todo. Pero la pregunta es, ¿tengo que dar todo hoy? Ahora, perdónenme, voy a decir esto, pero usted no ve a ninguno en la Biblia, ni cuando nació el diezmo, que nació antes de la ley, ni en la ley, ni después de la ley, en la gracia, usted no vio a ninguno sacando cuentas del almuerzo que le dieron y preguntándole al que pagó, ¿cuánto fue que pagó por lo que me invitó? 30,000 por el almuerzo, entonces tengo que sacar el diezmo. No, eso no existe. Eso no es cierto. Hermana Luz. Sí, referente al tema de las cosas que se reciben en especie y dar el valor del diezmo, es decir, yo no sé dónde está eso en la palabra. Sí lo he escuchado, de que ciertas personas lo hacen y eso, pero no tengo fundamento bíblico. Yo me estoy refiriendo a lo que es de dinero, al dinero que uno recibe en sus manos. Solamente a eso. Por el otro tema no sé. Cuando tú recibes algo de dinero, pues sí, apartas el diezmo. Pero cuando tú recibes un par de zapatos, no hay modo de sacarle el diezmo al par de zapatos. Si tú recibes 10 vacas, pues sacas una vaca. Pero si tú recibes una vaca, ¿cómo le sacas el diezmo a esa vaca? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Hay que ser como que, ¿sí? Como que ser concluyentes y tengamos mucho cuidado, que hay gente inventando cosas para sacarle a usted dinero. Vamos a ir despacio, vamos a mirar todos los ángulos. Deuteronomio 12. Oye, ¿por qué el diezmo en la ley? ¿Para qué sirve el diezmo en la ley? Deuteronomio capítulo 12, el título es El único santuario. ¿Ok? Santuario único. Y versículo 4 dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, o sea, el tabernáculo, ese buscaréis y allí iréis. Versículo 8, no haréis como todo, versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, os alegraréis, vosotros y vuestra familia, en toda obra de vuestra mano, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno según le parece. Ya te doy la palabra, Julie. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis juntos. Versículo 12. Os alegraréis delante de Jehová. El diezmo debe ser una alegría. Versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere, allá vas a ir y llevas el diezmo allá. Vamos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 14. Julie, levantaste la mano. Dime. Sí, yo te tengo una pregunta. Si en todas las iglesias sí se dice que hay que darse el diezmo y todo eso, ¿por qué en otras iglesias, ya comienzan a poner las iglesias cristianas, porque hay que darle la primicia, que es la que le da, hay que llevarle la comida al pastor? O sea, no entiendo eso, porque uno con el diezmo no es suficiente, o uno tiene que estar prácticamente alimentando al pastor. No, lo que pasa es que esa iglesia donde tú viste, ella fue una iglesia donde recogen diezmo, ofrenda principal, pero recogen una ofrenda especial para la comida del pastor. Ya le tengo su respuesta, ya se la voy a dar.
y colaboran con los estudios de los hijos de los pastores. Ya lo voy a mostrar. Ya le doy su respuesta. Hermana María levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Creo que con este tema del diezmo se levantan varias preguntas como las que he escuchado, ¿no? Yo también las he oído. Como también me gustaría saber, porque pues, estamos hablando del tema, igualmente he escuchado a algunos pastores cristianos decir que el diezmo no es obligatorio. Eso sí me gustaría que nos lo aclararan, si es posible también, hermano David, porfa. Gracias. Obligatorio no es nada. Nada. Porque lo leímos en la clase pasada, que no hacen. Mire, váyase un momentico a 2 de Corintios 8 o 9, y dice que no lo piden como obligado, sino debe ser de corazón, debe ser de agradecimiento. ¿Sí? Dice el capítulo 2 de Corintios 9:5 al finalizar, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Iglesia que exige diezmos se está torciendo. Pues no. Gracias, hermano David, porque yo había leído estos versículos y a mi modo de ver, pues dado por el Espíritu Santo, es que hay que dar por amor, no por obligación, por lo que yo siempre he entendido y entenderé en mi vida. Pero que pidan diezmo, la palabra diezmo como tal, creo que es la que está chocando aquí. Para algunos siempre responden, no, da lo que tu corazón te dice, te da, y dalo con amor. Eso sí, lo creo que lo que es sonaría más correcto de acuerdo a la palabra. Pero que pidan el diezmo oficialmente eso, mire, como tal, según el Nuevo Testamento. Dar de corazón, en el Nuevo Testamento, dar de corazón se llama ofrenda, es porque tú ofreces. En cambio, el diezmo es porque le pertenece a él. Ya te doy la palabra, Gladys. Repito, el ejemplo de la taza de chocolate. ¿Usted por qué la da? ¿Para que le den más? No. Usted la da, gracias, es suyo. Eso le pertenece. Usted no la da por agradecimiento. No. Es que eso le pertenece a él. Devuélvala. ¿Me hago entender? Entonces, la ofrenda es de agradecimiento. Pero el diezmo es porque eso es de él. Mira, Señor, me dice tanto, lo aparté y te lo devolví. Te pertenece. Gladys. Sí, señor, era para aclarar y reforzar lo que yo había entendido. Dale. De que si se da con agradecimiento, pues lo que es la ofrenda. Eso sí, obligado, o sea, eso no es obligatorio, la ofrenda no es obligatoria, es algo de que viene del corazón que me nace a mí darlo. Al igual que el diezmo, también me nace a mí darlo, pero también dice la palabra, no recuerdo muy bien el versículo, que de esa manera nosotros podemos probar al Señor con el diezmo, de que Él nos va a multiplicar eso. Y eso sí tiene una cantidad estipulada que es el 10%. No es obligado que de mi ingreso dar más allá, pero sí el 10% por lo menos, que es lo que es lo estipulado. Pues. No digamos que es obligado, digamos que es un deber. ¿Sí? Que es un deber, no es una obligación. ¿Sí? Espere, que varios están levantando la mano. Edelmira, no. Bueno, ¿quién tiene la mano levantada? Bajen los que no la tienen y no quieren hablar más porque le voy a dar la palabra. Hermana Luz Hernández, cuénteme. Bueno, siguiendo el tema del diezmo, el diezmo, según lo que yo sé de la palabra, en realidad cuando se dice que es una obligación, no es que signifique que Dios nos está obligando a darlo, ¿ya? Sino que se dice que es algo que el Señor ha estipulado como una ley, es una ley, es inmancable y es una ley que tiene consecuencias si la desobedecemos o la obedecemos. Las leyes de Dios, ¿verdad?, son para obedecerlas o desobedecerlas.
Y el diezmo es muy diferente a la ofrenda. La ofrenda es lo que uno le nace, es algo voluntario, es que no estar en la casa de la gente pasando hambre y dándole ofrenda a todo el mundo. No, eso no es así. Se da la ofrenda según lo que se puede, no hay ningún porcentaje estipulado. Pero el diezmo sí, Dios estipuló que era el 10% de ahí para arriba, del 10% para arriba, y también el mismo Señor estipuló que teníamos que obedecerlo, pero el mismo Señor estipula que no lo hagamos forzado, ¿ya? Y yo, o sea, en mi opinión personal, yo pienso que es el Espíritu Santo que nos convence a cada uno de diezmar, porque ninguno puede, como dice el hermano, ninguno puede obligarnos a nada, o sea, ni siquiera Dios nos obliga, Él simplemente nos dice, esta es una ley mía que es mejor que la obedezcas, como todas las leyes que Él tiene, y si la desobedeces, bueno, Él nos da el libre albedrío, pero el término obligado es un término que se usa como por decir que Dios lo manda que lo hagamos, pero ninguno lo puede hacer ni obligado ni forzado, sino darlo con amor, con gozo, y darlo por fe. Es un acto de fe, porque no es un acto que se le puede poner lógica, que una persona se gana 40,000 pesos en un negocito, va a dar los 4,000, ya. Bueno. O que al hijito se le da la mesada, por ejemplo, se le da 20,000 pesos de lonchera y acostumbrar al niño a que saque de ahí sus 2,000 pesitos y lo lleve el domingo a la escuela dominical. Ejemplo. A ver, es que ya usted acabó de introducir la ley. Y yo quiero hablar del diezmo en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley. Entonces, Julie, déjala una sola vez levantada y ahora te doy la palabra. Ojo con esto. David, si yo no doy diezmo, pierdo la salvación. ¿Qué dicen ustedes? No doy diezmo. Hay muchos que predican eso, dicen, maldito soy. No se pierde la salvación. Es algo que se usa en un verso. Sí, pero el que habla de esa manera, Yadira, el que dice eso, precisamente está citando la ley. Porque la ley es la que dice en Malaquías, capítulo 3, malditos sois con maldición a la nación entera, ¿sí? Porque me han robado los diezmos. Ahora, óigame, la salvación es por gracia, no es por ninguna obra. Si usted no da diezmos, usted no va a perder la salvación. Usted lo que va a perder son bendiciones en la tierra. Porque es que el diezmo nunca fue para el cielo. El diezmo no fue hecho para cosas eternas y celestiales. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 19? Y esa es la respuesta para Julie y para todos los que están preguntando, pero ¿por qué? ¿Cómo así que hay que dar diezmo y además la ofrenda para el pastor? Mire, ten cuidado de no decir. Otra pregunta. Ya, tenla ahí, espérate, ya te. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos los días sobre la tierra. ¿Sí? Cuando Jehová tu Dios te ensanchare tu territorio, como el que te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a la que deseaste podrás comer. Si estuvieras de lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar tus vacas, tus ovejas, que Jehová tu Dios te hubiera dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, lo mismo que se come la gacela. Entonces, ¿qué está diciendo? El diezmo oído es para que coman los levitas. No estoy hablando del pastor, porque cuando lleguemos al nuevo pacto les voy a mostrar que es muy diferente. Pero en el Antiguo Testamento el diezmo comían los levitas. Eso de que recojámosle un mercado aparte, eso no es así. Eso no es cierto. Julie, ¿qué pregunta tienes, por favor?
Si yo no quiero dar mi diezmo a la iglesia y eso yo lo invierto en una obra social, Una dime, porque es que cosa, a veces la respuesta ya la dimos, Julie. Una cosa es el diezmo y otra la ofrenda para los necesitados. Son dos cosas diferentes. porque no, es que yo te digo algo, yo he venido por cosas de donde el diezmo, yo no lo voy a negar, yo estaba en la iglesia católica y yo vi muchas cosas que hacían con el diezmo. Y entonces a mí nunca me nació llevar un diezmo a la iglesia, por las cosas que veían que supuestamente el diezmo es para invertirlo en el templo. Bueno, Entonces desde ahí como que miren, no. les voy a decir algo. Yo doy diezmo y apenas le entrego, ni me interesa que hagan con él. Eso es problema del pastor. Gracias a Dios estoy en una congregación que la plata no se la come el pastor porque él y la esposa son palillos, delgaditos. Entonces no están engordándose a punta de mis diezmos. La iglesia está ensanchándose, se está poniendo bonita, ya no estamos aguantando calor, o sea, se ve que se le mete la plata, pero es que a mí no me importa. Eso ya es cuestión de él. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, le voy a dar la palabra a la hermana María y a Evelyn y no más preguntas porque vamos a entrar en el tema. Hermana María. Gracias, es que me perdí porque no los escuché más, entonces me tocó volver a entrar. Ok. Yo estoy de acuerdo con el diezmo, hay que hacerlo, es de Dios y así lo dice el Señor. Sí, pero Mi pregunta es... ya un momentico, a eso que tú acabas de decir, sí es cierto, es de Dios, pero hay que darlo como Dios dijo en el nuevo pacto, no se pierda en el nuevo pacto. Dale. Hermano David, esta es mi pregunta. Quisiera un versículo como lo hace Malaquías 3:10, que habla tal cual del diezmo. Bueno, el nuevo pacto. déjeme termino la ley primero, que es que a mí me gusta ir en orden. Déjeme termino la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la sombra del Nuevo Testamento. Y si un objeto se le pone luz y no da sombra, no es objeto. Debe dar sombra. Entonces yo tengo que mirar la sombra. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, Edelmira. Aquí, presente, aquí estoy, David. Tiene la mano levantada. Sí, tenía la mano levantada en cuanto a todo lo que hablan del diezmo. Que es la parte más difícil del cristiano. ¿Será? En la parte difícil es como que todo el mundo se habla de ¿dónde es cristiano? Voy a ver toda la plata del pastor, no es. Pues yo siempre he tomado la parte del diezmo como agradecimiento a que nosotros nos pertenece el 90% de nuestro sudor, de lo que nosotros sudamos en nuestra labor, en nuestro trabajo. Es lo que siempre yo tenía entendido en cuestión de diezmo. Por lo de la palabra que decía que con el sudor de tu frente, o sea, todo lo que uno laboraba. Entendiendo a Martín me explicaba una vez que lo que uno, de todo lo que uno recibiera, tenía que diezmar. Ella hacía lo que hablaba Evelyn, lo que le hablaba ahorita ella, la hermana, que todo lo que uno recibiera en cuestiones de regalo, de zapatos, inclusive ella, o el día de su cumpleaños, ella sacaba cuenta de todo lo que le regalaban y tenía que diezmar, porque ella decía que, pero yo, o sea, entonces ya ahorita con ustedes me pudiera aclarar, no sé, Evelyn, porque no se ha dejado, usted no ha hecho toda la conclusión, si se puede o no se puede hacer eso. O yo venía siempre con la cuestión del diezmo, de lo que yo ganaba y de lo que me podían dar, de lo que yo de un arriendo que tenía, de pronto que se hace un negocio de algo, era lo que yo daba de diezmo. Entonces no me han dado la claridad todavía. Mire. Para entenderlo hay que mirar la Biblia simplemente. Cuando usted ve que van a dar el diezmo, la gente cuenta cuántas vacas hay, cuántas ovejas hay, cuánto trigo, cuánto vino, cuántas uvas vino y da lo que hay. La gente no se pone a hacer cuentas pasadas. Y usted no ve a Jacob o no ve a ninguno ni a Moisés diciendo, espere, es que a mí me invitaron a almorzar y a mí me festejaron los cumpleaños y además de eso me regalaron, no, eso no existe, eso no es cierto en ninguna parte. ¿Sí me hago entender? Eso es ya ser exagerado. No. Yo ahora, si a usted le parece así, pues aquí no hay una ley. Cada uno hágalo como bien le parezca, pero no venga a enseñar lo que la Biblia no dice. Eso la Biblia no le enseña. En ninguna parte, y no hay ni un versículo que enseñe eso.
Cuando Dios le dice a Jacob, a ver, Señor, usted me prometió hace 20 años que de todo lo que yo le diera, usted me iba a dar el diezmo. Jacob dio el diezmo de lo que tenía, no se puso a hacer cuentas. Ah, bueno, 20 años dándome comida, 20 años haciendo cuentas, no, va a quedar uno pobre, mijo. Me hago entender, entonces no vayamos hasta por allá. Olfa, levantaste la mano. No, no más la mano levantada, que necesito entrar en el tema. Olfa, espérate, si yo tengo un apartamento arrendado... Ya te doy la palabra, un momentico, Olfa, déjame leer algo acá. Si yo tengo... Ya un momento, ya te doy la palabra. Si yo tengo un apartamento arrendado, doy el diezmo de lo que me paguen mensual, así cualquier negocio, salario, toda plata que me entre el 10 o más, es una afirmación, no es pregunta. Ah, está diciendo que así es. Bueno, lo que pasa es que las preguntas me están sacando hacia antes de la ley y hacia después. ¿Sí? ¿Sí? Ya va, Evelyn, ya Olfa, ya lo de la palabra. Hermano, debo dar el diezmo de lo bruto o de lo neto. Esa es la pregunta que muchos se harán. Hermano, yo por ejemplo, yo hago cosas, fabrico, vendí, saco la inversión o doy de todo. Eso se llama bruto, de todo. O doy de lo neto, saco la inversión y doy de la ganancia. Le soy sincero, ¿sí? Le puedo ser sincero. Eso de hacer cuentas, ¿sí? Y de cuánto me gasté y tal, y esto es lo que le toca, eso no existe. Uno da de todo lo que Dios le dé, de todo lo que entra, ¿sí? Me llegó el sueldo, tome, bueno, listo, doy. Pero nos estamos volviendo un 8 porque empezamos a hablar de regalos. No se maten la cabeza, comiencen con el A para llegar a la Z, comiencen con el A del B, comiencen a dar, que después Dios les va a decir. ¿Qué tal aquí aparezca un Guillermo Colgate? ¿Saben quién es Guillermo Colgate? Ese es el mejor, el claro ejemplo de qué es dar el 90%. La empresa Colgate Palmolive, fundada por Guillermo Colgate, diezma y ofrenda casi todo a misioneros, a iglesias en otros países. Aquí están peleando por el diezmo, a él ni le interesa el diezmo, él da el 90%. ¿Sí? Déjalo hasta ahí, hermana Luz, no se me vaya más allá. Olfa, ahora sí. Hermana Buenas noches, ¿cómo están? Noches. Dígame. Mi pregunta es, bueno, el diezmo, ya ahora en la gracia debemos darlo con alegría porque ya nosotros recibimos, ya Dios nos dio, pues nos dio el trabajo, nos dio el negocio, nos dio la vida, nos dio todo, debemos darlo con alegría. Pero mi pregunta es, ¿cómo sé yo dónde debo llevar mi diezmo? Ah, bueno, eso lo hablamos en el nuevo pacto. Ahorita no, es en el nuevo pacto. Evelyn, yo te respondo eso más adelante en el nuevo pacto, ¿ok, Olfa? Evelyn. Bueno, no más preguntas porque ya llevamos 44 minutos, ¿sí? Y necesito entrar... El diezmo, no había quitado el micrófono. El diezmo les decía que decía la hermana que quede el Nuevo Testamento. Y el diezmo no es la polémica del diezmo, porque uno le da a Dios con gozo y alegría. También hay versículos de la Biblia que dice en qué tierra se da. Mateo 23 también dice que dieron diezmo, y eso confirma que sí es bíblico darlo. El eneldo, el comino, pero no dieron misericordia y fe. Entonces, diezmo sí debe ser un deber de la ganancia, de lo que uno trabaja, de lo laboral, a Dios con alegría, pero sin dejar de hacer aquello. Ahí es donde el antiguo da el inicio, para qué lo iban a distribuir. Y sí hay versículos que dicen dar en tierra fructífera. Bueno, Deuteronomio 12:17 dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano,
de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tu vaca, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita. Subrayen eso, el levita. Y por eso el 19 dice, no desampares al levita. O sea, en el Antiguo Testamento el diezmo era para alimentar también al levita, no desampararlo. ¿Por qué? Porque el levita no tenía tierra, no tenía posesiones, nada era de él. Él vivía dentro de sus hermanos. ¿Listos hasta ahí? Bueno, ahora vamos a irnos al capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 22. ¿Qué significa la palabra indefectible? Indefectible. Irremediablemente. ¿Cómo? Así debe ser. Irremediablemente. No, que no puede faltar o dejar de ser. No puede faltar. Indefectible, indefectible, diezmarás todo. O sea, es que esto no es si usted quiere. En la ley era una obligación. Diezmarás el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar, subrayen eso, en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu gano, de tu ganado, de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados. ¿Para qué? Subrayenlo. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es que hay un problema. ¿Sabe cuál? Los que dan diezmo es porque tienen fe. El que no da diezmo es porque dice, es que me va a hacer falta. ¿Me hago entender? Oiga, todos los días aprender a temer. Ahora, pilas con esta jugada. Pilas con esta jugada. Y voy a contarles algo muy personal, que yo tergiversé por falta de conocimiento esto. Menos mal el Señor me sacó, me arrastró, me disciplinó y me hizo cambiar. Póngale cuidado. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y repite, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Présteme atención. Yo tenía 22 añitos de edad, 22. Y me invitaron a predicar en Alfonso López, por allá en Bogotá, llegando hacia Usme, que es estrato bajo. Y llegué a una iglesia, me invitaron a predicar, a cantar, y me indignó grandemente que cuando recogieron el diezmo y la ofrenda, escuchaba moneditas, clic, 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 y todo el mundo dio moneditas. Y a mí eso me indignó, no me gustó. Entonces yo busqué rápidamente y encontré el versículo 26. Y darás el diezmo por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y cogí ese texto y empecé a decirle a la gente, ahí dice que usted debe dar por lo que usted desea. Ahí dice o no, dé por lo que usted quiere. ¿Qué quiere usted? Vino, vacas, ovejas. ¿Usted qué quiere? Entonces un señor me dijo, yo quiero una casa. ¿De cuánto? 100 millones de pesos. Entonces la Biblia dice que Dios da al 30, al 60 y al 100, ¿cierto? O el diezmo.
¿Cuánto es el diezmo de 100 millones? 1 millón. 10 millones. De 10 millones. Y empecé yo a predicar así. Hermano, levanté plata, no mejor dicho, y aseguró el próximo culto. Y volví a asegurar el siguiente culto. Y ya las iglesias me empezaron a llamar. Hay un tipo aquí que levanta plata y yo me volví un ducho. Y todavía no era el evangelio de la prosperidad, eso no existía. Cuando el Señor me reprendió porque me llevaron con eso casi un año, me llevaron a Brasil a predicar, sacando plata. Y me quitaba el reloj y lo daba y la gente daba aretes, anillos de oro, de todo. Llegó un momento en mi vida que me pagaban avión, lo que fuera, para viajar e ir a hablar de eso. Menos mal el Señor mandó una profeta, tome para que lleve, me partió las patas espirituales y me llevó por el camino real. Y cuando volví a caminar otra vez y a aprender, vi la verdad, y es que eso no es cierto. ¿Cómo así? Saqué de contexto el texto. Ahí sí dice, darás el dinero por todo lo que deseas. Pero si usted lo saca de contexto, está diciendo que todo lo que quieras tu corazón, pero no. El contexto es que el tabernáculo queda lejos. Entonces usted tiene que llevar una vaca desde miren acá. Les voy a mostrar con el mapa. Póngale cuidado. Me perdonan que las pilas se me acabaron, entonces estoy lento con la mano. Miren aquí. Aquí en Efraín, ¿sí? Quedaba en Silo, mírenlo. ¿Sí lo ven aquí, Silo? Quedaba en el tabernáculo, en toda la mitad. Y si usted era de la tribu de Aser o de Neftalí, le tocaría bajar casi unos aproximadamente 70 kilómetros andando con vacas, con ovejas, con vino, con grano. Se le pudre y se le mueren los animales. Entonces lo que Dios le dice al pueblo es, si es muy lejos, véndalo, dice aquí el versículo 24. Si el camino fuera tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, versículo 25, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y cuando usted llegue allá, da el dinero y compra lo que vendió. ¿Lo entendió? A eso se le llamaban los cambistas. Entonces la persona llegaba con el dinero y decía, mire, 2 vacas, démelas, tantos litros de vino, tanto de grano, daba la plata, lo cambiaba. El problema en el tiempo de Jesús y Evelyn, ¿dónde está Evelyn? Y los demás, óiganme en esto, es que en el tiempo de Jesús la persona llevaba por una vaca y le salían cobrando 3 vacas más. Y como era la ofrenda de su pecado, o sea, tenía que matar un toro para poder expiar su pecado. Entonces la persona terminaba gastando más dinero. Por eso Jesús cogió el fuete y arrasó con todos. Eso no quiere decir que usted no pueda vender unos tamales y una sopa. ¿Me hago entender? Eso no quiere decir que no haya una cafetería afuera vendiendo comida al finalizar la iglesia. No. Aquí estamos hablando de gente que se aprovechaba diciéndole que si usted no paga eso, pues su pecado no es perdonado, pues le tocaba hacerlo y comprarlo al caro que fuera. Yo no estoy en contra de que digan, bueno, vamos a hacer unos tamales para que, sí, y ofrenden y tal. Lo que no me gusta es la presión psicológica y la obligación. Y hay personas que no tienen para comprar las libras de arroz y les toca endeudarse. Eso sí no está bien. ¿Ok? Ahora, ¿vieron la sacada de contexto que yo sin querer hice? Y dio resultado. Y la iglesia llenó de plata y las otras llenaron de plata y hasta yo me llené de plata. ¿Pero qué? ¿A dónde iba a parar? Yo iba a parar como un falso profeta y un predicador de la prosperidad.
Gracias al Señor, me partió la patica, me llevó 10 años al desierto a andar, me sacó de las iglesias y 10 años después empecé a volver a caminar. ¿Quién ha leído el versículo 28? Presten atención. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Ya no lo traes aquí al tabernáculo, lo guarda cada uno en su ciudad. Y vendrá el levita de cada ciudad, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que cuando la gente aquí daba el diezmo, comían todos, papá, mamá, hijos y el levita. A mí lo que me llama la atención es que hoy la gente da diezmo y aguanta hambre, nadie les da nada. El diezmo se debe usar para beneficio de toda la congregación. En el Nuevo Testamento, los cristianos del Nuevo Testamento mantenían a las viudas, a los ancianos y a los huérfanos, señores. Les daban la comida. Eso lo dice allá, váyanse para Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución. ¿Qué? Eso no era cada domingo. Ellos se reunían todos los días y comían todos los días. Pablo le dice a Timoteo, la viuda menor de 60 años, sáquele de la lista de comida, que trabaje. Solo a las mayores de 60 las ponen en la comida. O sea... Hermano, disculpen, 3 minutos me termina la llamada. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a ir armando. A mí me llama la atención es que las iglesias de hoy, uno ve al hermanito aguantando hambre. Y el pastor y la pastora están en Alemania, en Francia, paseando. Tan bonitos. ¿Ah? Y los hermanos sufriendo, enfermos. Perdónenme, el diezmo no es para estar paseando, y menos en estos momentos como está la crisis. Es para la iglesia. Para mí las iglesias grandes deberían tener hasta colegio y centro de salud. Deberían atender a la gente. No es para uno tener guardaespaldas y anillos y pulseras y relojes caros y Rolex. No, no es para eso. Es para mantener. Y helicóptero privado. Y helicóptero privado. Y viven en Estados Unidos y vienen los domingos a dar culto y se van allá, entre semanas están por allá. Así no es. La ley, oído, en la ley el diezmo era obligatorio. Obligatorio, ¿sí? Y era para que la gente daba el diezmo, pero comía de ese diezmo ahí. El levita no era desamparado. Por eso es que Malaquías tiene que hablar. Váyanse para Malaquías, por favor. Ay, esperen que verdad que se me está acabando. Un momentico, voy a mandarles ya el nuevo link. Ya me emociono y se me olvida. A ver. Váyanse para el grupo, por favor. Ok. Ahí está el nuevo link. Pásense para el nuevo link, por favor, si son tan amables. Salgan de este y pasen al nuevo link, por favor. Tatiana, ya te digo que te envían el nuevo link, ¿ok? Listo. Pasen para el nuevo link, por favor, que este ya se va a acabar. ¿Ok? Ahí vamos entrando, poco a poco. Ok. Bueno. Entonces vamos a terminar con el tema del diezmo en la ley. Vamos a terminarlo en Malaquías. Vámonos para Malaquías, por favor.
capítulo 3. Pero antes de leer Malaquías, antes de leer Malaquías, déjenme lo busco. Les voy a pedir un favor a todos, si son tan amables, que en el título de Malaquías, colóquenle 60 años después de Ageo. O sea, usted tiene, 60 años después de Ageo. Malaquías es una profecía 60 años después del profeta Ageo. Y alguien me dirá, bueno, David, ¿qué tiene que ver? Vamos a mirar un momentico a Ageo. Devuélvanse a Ageo. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Después de Sofonías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. ¿Sí? Y Ageo, versículo 6, ¿sí? Dice, capítulo, hermano David. Capítulo 1. ¿Sí? Sembráis mucho y recogéis poco. ¿La hermana Luz ya llegó? ¿Si está con nosotros o no? Me hace un favor, me repite el texto. Ageo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. No. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, o sea, la de Dios, el tabernáculo, está desierta. El templo de Salomón, perdón, que había sido destruido, hay que reedificarlo. Versículo 5. Pues así dice, ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová. Y repite el versículo 5: meditad bien sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Lo vieron? Reedifique la casa. Hermana Luz, le mándele en línea a la hermana Tatiana que alcanzó a entrar a lo último, por favor. Subid al monte, traed madera. Ya se lo envié. Gracias. Madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvieron los cielos, sobre vosotros la lluvia, ¿sí? Llamó a la sequía. Présteme atención. Eso lo dijo el profeta Ageo. 60 años después no lo habían hecho. Entonces aparece Malaquías. ¿Sí? Cada vez que usted lea Malaquías, recuerde, Ageo se los había dicho. Pero puede pasar una generación entera y no obedecer a Dios. Entonces vamos con la siguiente generación. Malaquías capítulo 3, versículo 8, de una vez dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y los conchudos respondieron: ¿y en qué te hemos robado? Y Dios les dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué dice? Haya alimento. Es que los levitas estaban aguantando hambre. ¿Se dio cuenta? Haya alimento en mi casa. Pero aquí hay algo interesante que no había existido, y es la prueba. Le dice: mire, pruébeme ahora en esto. Eso no había existido. Pruébeme, ¿sí? Hágalo y pruébeme. Abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Espérese, mi hermana Luz, estamos en el Antiguo Testamento hasta ahora leyendo la ley. ¿Se dan cuenta? El bienestar de la casa de Dios, el bienestar de los siervos de Dios, estaba directamente relacionado y era proporcional a la prosperidad. Entonces hay gente que dice, hermano, trabajo y no veo la plata. Medio tengo un pesito y enseguida el chino se enfermó, se quebró tal cosa, se me va la plata. ¿Qué será? Y lo primero que uno le dice es, ¿cómo está usted de diezmos y ofrendas? Ah, no, hermano, es que yo eso no. Ah, eso no. Y con los amigos, ¿cuánto te gastas en cerveza? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a dejar la ley hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí la ley. Ya vieron cómo era la ley, ¿no? Indefectiblemente, eso no puede faltar. Tiene que hacerlo. Era una obligación. ¿Alguien tiene una pregunta sobre la ley, no sobre la gracia? Ya vamos a pasar a la gracia. ¿Quién tiene una pregunta sobre la ley? ¿O quedó todo claro? ¿Nadie? ¿Todo bien? Quedó todo claro, súper. Bueno, ya está clara la ley. Sí, por mí también, gracias. Ok. ¿Y los demás? ¿Bien? Bueno. Hermano David, pero estamos en un nuevo pacto, ¿no? Y oído, mis amados hermanos, en el nuevo pacto no hay ley. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo no tienen ley, dice la palabra. No hay ley. Si una persona se para en el púlpito y le dice, ustedes son unos ladrones y son unos malditos porque Malaquías lo dijo, enseguida usted le tiene que decir, eso es mentira. Que usted va a perder la salvación si no da, mentira. ¿Por qué? Porque es que la salvación es gratis, mijo. La salvación no se gana. ¿Me hago entender? Ahora, queda un problema. ¿Cuál? Que es que aquí hay unas cositas en el Antiguo Testamento que no son ley. ¿Como cuál? Como la de probadme ahora en esto. Eso no está en la ley. ¿Están escuchando? Eso de que pruébeme y le abro la ventana, eso no está en la ley. Eso no lo dice la Torá. Eso no lo dijo Moisés. ¿Están conmigo? Hay otra cosita. ¿Cuál? Que no está en la ley, pero está en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Las primicias en Proverbio 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mozo. Eso no es ley, señores. Eso no es Torah, eso no lo escribió Moisés. Recuerde que Torah es lo que escribió Moisés, punto. ¿Eso qué son? Promesas. ¿Me hago entender? Entonces yo que soy inteligente y logro estudiar bien la Biblia. Perdón. ¿Cómo? ¿Eso no son leyes, son qué entonces? Promesas. Tú lees, por ejemplo, principios, ¿sí? Tú lees, por ejemplo, Proverbios en el capítulo 1 dice, razones, consejos, oirá el sabio y aumentará el saber. Esos son consejos, te voy a dar un consejo. ¿Cuál? Aprende lo que hizo Pedro. Mira, ayer un hermano, perdónenme que yo hablo así, ¿no? El hermano Leonidas, el pastor, lo invitaron a otra iglesia, el hermano Leonidas predicó, se mandó un mensaje, pero bravo, eso. Y dentro de ese mensaje el Señor me decía, mira lo que hizo Pedro en la pesca milagrosa. No voy a predicar de eso, pero es que tiene tantas cosas hermosas. Estamos hablando, sí, de Pedro. Pero si ustedes leen bien el texto, Pedro pescó toda la noche y cuando Jesús llegó, Pedro estaba arreglando las redes, las estaba limpiando. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién me lo dice? A ver,
Cuando Pedro está limpiando, ¿qué hace Jesús? Echa la red, le dijo, ¿no? No, antes de eso. El Señor se montó en la barca de Pedro a predicar. Y el Señor me decía, lee, lee con lupa, despacio. Y yo quedé absorto. Pedro, que arreglar redes no es cuestión de una hora, ¿oyeron? Los que son pescadores saben que eso se lleva a sus 2, 3 horas. Y mientras Pedro está arreglando la red, el Señor está predicando. Y oído, el Señor no predicaba media hora, ¿oyeron? Ni una hora. Ese hombre, dice la Biblia, que predicaba desde la mañana hasta la tarde. Entonces no seamos exagerados. Digamos que predicó 1 o 2 horas. ¿Qué hizo Pedro? Sin saberlo. Pedro permitió con sus bienes el barco, la barca, que Jesús la usara, porque dice que la hizo entrar un poquito en el agua para poderle hablar a la gente. O sea, Pedro le prestó la barca a Jesús para que él predicara. Eso se llama honrar al Señor. Y él no sabía que esa prestadita le iba a traer la pesca más grande de la historia de Pedro. Y eso ayer yo, que mientras él estaba predicando, yo estaba absorto ahí también. Tremenda enseñanza. Me decía, las primicias siguen vigentes, me decía el Señor. Las primicias siguen vigentes. Pero ya no por ley, sino ¿por qué? Por gracia. Entonces, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, yo debo entender que la cosa ya no es por obligación. Por ejemplo, ¿nosotros nos circuncidamos? ¿Sí o no? El corazón. Claro, el corazón. Ah, el corazón, pero la hay. ¿Se da cuenta? La hay no por ley, no carnal. Pero el Señor sigue circuncidando. Entonces yo tengo que entender que es posible que en el Nuevo Testamento esté, y se lo voy a demostrar. Vámonos para Hebreos capítulo 7. Voy a pedir el favor, no, ahorita no voy a dar la palabra a nadie, por favor, porque necesito dar la enseñanza completa. Hebreos 7. Coge el lapicero. ¿Listo? Hebreos capítulo 7 y coge el lapicero y empieza a subrayar. Versículo Dios, a quien así mismo dio Abraham los diezmos, subraye diezmos. ¿Ok? ¿Qué versículo? 2. Texto, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 2 dice diezmos. Hebreos capítulo 7, versículo 4 dice diezmos. Versículo 5 dice diezmos. Versículo 6 dice diezmos. Versículo 8 dice diezmos y en el 9 repite 2 veces diezmo. O sea que desde el 2 al 9 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la palabra diezmo. ¿Sabe qué pasa? Que el único autor del Nuevo Testamento que coge el antiguo y lo trae a hoy es Hebreos. Si yo quiero aprender qué hay vigente y qué no hay vigente, me tengo que leer Hebreos. ¿Me hago entender? Vamos a leerlo. Vamos a masticarlo. Vamos a echarle muela, como decimos. ¿Quieren o no quieren? ¿Sí? Hebreos 7. Sí. Pero... Desde el comienzo. No, espérate, Evelyn. Apaga el micrófono, please. Pero lo vamos a hacer mañana. Porque este es un tema completo que vamos a hacer mañana. Porque se nos va a ir el tiempo mañana. No quiero... Es que quiero, esta tarde el Señor me dijo que los últimos 15 minutos lo adoráramos. Estamos absortos en la palabra, pero también Él quiere recibir su adoración y su alabanza. Y quiero orar por peticiones de ustedes. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Simplemente les digo, si el autor de Hebreos, en 7 versículos,
me habla 7 veces del diezmo, ahí como que hay algo, ¿no? Vamos a ver. Hermana Olfa, ¿qué dice? Hermano David, usted me contestó mi pregunta. ¿Cuál era? Qué pena. ¿Cuál era? Bueno, era que, ¿a dónde debo llevar? O sea, ¿cómo sé yo dónde llevar mi diezmo? Ahí está en esos 7 versículos. Entonces, no, y es más, ahí mismo, pero está en el mismo texto. Entonces mañana hablamos de eso. ¿Listo? No se pierda mañana la clase. ¿Dónde anda la hermana Patti? ¿Dónde está la hermana Estela, que no la veo? ¿Dónde está? Ah, ya, ahí la veo. ¿Dónde estrena la cámara? Lo que sucede es que quiero que disciernan primero lo que hablamos de la ley. Sí, quiero ir por partes. Y me gustaría que mañana estén fresquitos y borren todo lo de la ley, lo dejen a un lado y nos vamos a dedicar a la gracia, ¿sí? A la gracia. Pero ojo con aquellas personas, ¿sí? Que usan la gracia para no tener responsabilidades. Y voy a terminar aquí porque quiero orar. Sencillo. Y entonces, ¿quién mantiene la congregación? ¿Qué? Ponemos al pastor a aguantar hambre, a la esposa, a los hijos. ¿Sí? Eso lo dicen los que quieren, los que no dan diezmo, los que quieren todo para ellos. Eso no se hace. Los que están en Facebook y YouTube, Dios les bendiga. Esto es privado, oramos aquí. El que quiera orar nos acompaña. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Cuéntanos.